En la cena de Acción de Gracias, mi hijo millonario vino de visita y preguntó, ¿te gustó la casa de playa que te regalé, mamá? Me quedé en shock y respondí, ¿qué casa? Nunca recibí nada. Mi nuera Casafortunas se acercó lentamente a él. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Guadalupe, tengo 65 años, y pensé que conocía a mi familia. Pensé que después de todos estos años, después de criar a mis hijos sola cuando su padre nos abandonó, finalmente había encontrado la paz en mi vejez. Qué equivocada estaba. Todo comenzó el jueves de Acción de Gracias de este año. Juan, mi hijo menor, había venido a visitarme desde la Ciudad de México junto con su esposa Jimena. No los veía desde hace casi 6 meses, lo cual ya me parecía extraño porque antes Juan me visitaba cada mes religiosamente. Pero Jimena siempre tenía una excusa, que estaban muy ocupados con el trabajo, que tenían compromisos sociales, que ella no se sentía bien. Esa noche preparé el pavo como siempre lo hacía, con el relleno que a Juan le gustaba desde niño. Puse la mesa con mi vajilla buena, esa que heredé de mi madre, y que solo usaba en ocasiones especiales. Jimena llegó con un vestido carísimo y zapatos que probablemente costaban más que mi renta de 3 meses. Juan se veía próspero, como siempre, con su traje bien cortado y ese reloj de oro que le regalé cuando se graduó de la universidad. Durante la cena, todo parecía normal. Juan me contaba sobre sus negocios, sobre el éxito que había tenido con su empresa de construcción. Jimena apenas hablaba, solo sonreía de esa manera que nunca me convenció del todo. Siempre había algo calculado en la forma en que me miraba, como si estuviera evaluando cada palabra que yo decía. Entonces, Juan dijo algo que me heló la sangre. Por cierto, mamá, ¿cómo está la casa de la playa que te regalé? Espero que hayas podido disfrutarla este verano. Me quedé con el tenedor a medio camino hacia mi boca. La pieza de pavo se me hizo piedra en la garganta. Lo miré fijamente, esperando que se riera, que me dijera que era una broma, pero su expresión era completamente seria, expectante. ¿Qué casa? Las palabras salieron de mi boca como un susurro ronco. Juan frunció el ceño. La casa en Puerto Vallarta. Mamá, te mandé todos los papeles hace como 8 meses. ¿No los recibiste? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Miré a Jimena y vi algo que me alarmó. Sus ojos se habían puesto vidriosos y tenía las manos apretadas sobre su regazo. Sus nudillos estaban blancos. Juan, yo nunca he recibido ninguna casa. No sé de qué me estás hablando. La confusión en el rostro de mi hijo era genuina. Se volvió hacia Jimena y yo seguí su mirada. Mi nuera se había puesto pálida, pero rápidamente compuso una sonrisa forzada. «Ay, Juan, seguramente los papeles se perdieron en el correo. Ya sabes cómo son estas cosas burocráticas», dijo Jimena con una voz que trataba de sonar casual, pero yo pude detectar la tensión debajo. «No, imposible», insistió Juan. «Mandé todo por mensajería certificada. Incluso tengo el comprobante de entrega». Sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. «Aquí está. Entregado el 15 de marzo, firmado por...» Se quedó callado. Su rostro cambió completamente. «¿Firmado por quién, Juan?», le pregunté, aunque algo en mi estómago ya me decía la respuesta. Juan miró a Jimena con una expresión que no había visto nunca antes. Era una mezcla de confusión y algo más oscuro. «Está firmado por Jimena Rodríguez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la pared, el ruido de los carros pasando por la calle, mi propia respiración agitada. Jimena se movió incómoda en su silla. «Ah, sí, ahora recuerdo», dijo finalmente, pero su voz sonaba extraña, aguda. «Juan, me dijiste que firmara unos papeles que llegaron para tu mamá. Yo pensé que se los habías dado después». Mi hijo la miró como si no la reconociera. «Jimena, esos papeles eran la escritura de la casa. ¿Cómo pudiste firmar algo así y no acordarte?» «Juan, han pasado muchos meses. No puedo recordar cada papel que firmo en esta casa». Pero yo ya no estaba escuchando sus excusas. Una sospecha horrible estaba creciendo en mi pecho. Si Jimena había firmado por la entrega, ¿dónde estaban los documentos? ¿Y por qué Juan pensaba que yo había recibido la casa? «Juan», dije con voz temblorosa, ¿podrías mostrarme los documentos que mandaste? Mi hijo asintió inmediatamente. «Claro, mamá, los tengo todos digitalizados». Comenzó a tocar su teléfono. «Te mandé la escritura.
los documentos de transferencia, las llaves, todo. Mientras él buscaba en su teléfono, yo observaba a Jimena. Su respiración se había acelerado y seguía apretando las manos. Cada vez que Juan mencionaba un documento, ella parecía encogerse un poco más en su silla. «Aquí están», dijo Juan, mostrándome la pantalla. «Mira, mamá, una hermosa casa de 3 recámaras frente al mar. La compré pensando en ti, para que tuvieras un lugar donde descansar». Las lágrimas se me vinieron a los ojos cuando vi las fotos. Era una casa preciosa, exactamente el tipo de lugar donde siempre había soñado pasar mis últimos años, con una terraza que daba al océano y un jardín pequeño pero lleno de flores. «Es hermosa, mijo», murmuré. «Pero ¿dónde están mis copias de todos estos documentos?» Juan miró a Jimena otra vez. Esta vez, su mirada era definitivamente suspicaz. «Jimena, tú recibiste el paquete. ¿Qué hiciste con los papeles de mi mamá?» Mi nuera se levantó bruscamente de la mesa. «Necesito ir al baño», murmuró, y salió prácticamente corriendo. Juan y yo nos quedamos solos en el comedor. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Mi hijo se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, yo no entiendo qué está pasando aquí». Yo tampoco entendía completamente, pero algo muy feo estaba tomando forma en mi mente. «Juan, ¿estás seguro de que esa casa está a mi nombre?» «Por supuesto. Te la regalé por tu cumpleaños. Fue una sorpresa». Se detuvo. «Una sorpresa que aparentemente nunca recibiste». Cuando Jimena regresó, ya no parecía nerviosa. Había recuperado esa sonrisa calculada que conocía tan bien, pero ahora me daba escalofríos. «Bueno, estoy segura de que podemos aclarar todo esto», dijo con demasiada alegría. «Seguramente los papeles están guardados en algún lugar y se nos olvidó darlos». Pero Juan ya no la estaba mirando con amor. La estaba estudiando, y yo sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los días después de esa cena fueron una pesadilla. No podía dormir, no podía comer. La imagen de esa casa hermosa frente al mar se había grabado en mi mente, junto con la expresión de pánico en los ojos de Jimena, cuando Juan comenzó a hacer preguntas. El viernes por la mañana, Juan vino solo a mi casa. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. Se sentó en mi pequeña sala y puso las manos sobre sus rodillas, mirándome con esa cara seria que tenía desde niño cuando algo lo preocupaba profundamente. «Mamá, necesito que me digas la verdad. ¿Tú realmente nunca recibiste nada relacionado con esa casa?» «Nada, mijo. Te lo juro por la memoria de tu abuela». Juan suspiró y sacó su teléfono. «Mira, aquí tengo todos los recibos. Mandé el paquete por DHL el 15 de marzo. Contenía la escritura original, 2 copias notariadas, las llaves de la casa y una carta explicándote todo». Me mostró la pantalla. «Y aquí está la confirmación de entrega, firmada por Jimena». Mi corazón se encogió viendo la firma de mi nuera, una firma que yo reconocía porque la había visto muchas veces en las tarjetas de cumpleaños que supuestamente Juan me mandaba, pero que llegaban escritas con la letra de ella. «Juan, ¿puedes preguntarle a Jimena dónde puso esos documentos?» «Ya lo hice anoche». Su voz sonaba extraña, tensa. Me dijo que no se acordaba, que había pasado mucho tiempo. «Pero mamá, estamos hablando de la escritura de una propiedad. No es algo que se puede simplemente olvidar». Nos quedamos callados por un momento. Yo podía ver que Juan estaba luchando con algo en su interior. Finalmente habló. «Hay algo más que me está molestando. Anoche, después de que nos fuimos de aquí, le pregunté a Jimena por qué no me había dicho que había llegado un paquete para ti. ¿Sabes qué me contestó?» Negué con la cabeza, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Me dijo que pensó que eran documentos sin importancia, que tal vez era publicidad o algo así. «Pero mamá, el paquete venía claramente marcado con mi nombre como remitente y tenía importante, documentos legales, escrito en grande». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Estás diciendo que Jimena sabía exactamente qué era y decidió no dármelo?» Juan se levantó y comenzó a caminar por la sala. «No sé qué estoy diciendo.
Tal vez estoy paranoico, tal vez realmente fue un malentendido, pero yo ya no creía en malentendidos. Demasiadas cosas estaban empezando a tener sentido. Las visitas que se volvieron menos frecuentes después de que Juan se casó. Las llamadas telefónicas que Juan supuestamente me había hecho pero que yo nunca recibí. Los regalos de cumpleaños que llegaban tarde o que nunca llegaban. Juan, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. ¿Cuántas veces has tratado de contactarme en los últimos meses y no he respondido? Mi hijo me miró sorprendido. Muchas veces, mamá. Te he mandado mensajes, te he llamado. Jimena siempre me dice que estás ocupada o que no contestas. Mi sangre se heló. ¿Ximena te dice eso? Sí, me dice que te llama para invitarte a cenar y que tú siempre tienes alguna excusa, que ya no quieres venir a la casa. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Juan, yo nunca he recibido una sola llamada de Jimena invitándome a nada, y siempre contesto tu teléfono cuando me llamas. La expresión en la cara de mi hijo cambió completamente. Era como si hubiera visto un fantasma. Eso no puede ser cierto. Revisa tu teléfono ahora mismo, Juan. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste directamente a mí, en lugar de pedirle a Jimena que me llamara? Juan comenzó a revisar su historial de llamadas. Lo vi palidecer mientras pasaba las páginas. Dios mío, murmuró. Hace meses que no te llamo directamente. Jimena siempre se ofrece a hacerlo porque dice que ustedes se llevan muy bien y que prefieres hablar con ella. Juan, Jimena y yo casi no hablamos. Y cuando lo hacemos, la conversación es forzada e incómoda. Mi hijo se sentó pesadamente en el sillón, con el teléfono aún en las manos. Mamá, si lo que me estás diciendo es verdad, entonces significa que tu esposa me ha estado aislando de ti durante meses, tal vez años. El silencio que siguió fue horrible. Podía ver a Juan procesando esta información, conectando puntos que probablemente había estado ignorando. Finalmente levantó la vista hacia mí. Necesito saber dónde están esos documentos de la casa. ¿Cómo vas a averiguarlo? Voy a revisar cada cajón, cada archivo, cada rincón de mi propia casa si es necesario. Su voz tenía una determinación que no había escuchado en años. Y si Jimena realmente tomó esos documentos, no terminó la frase. Pero no hacía falta. Los dos sabíamos lo que eso significaría. Juan, ten cuidado. Si Jimena realmente hizo lo que estamos pensando, no va a admitirlo fácilmente. Lo sé. Se levantó y me dio un beso en la frente. Pero mamá, si alguien te quitó lo que era tuyo, yo lo voy a arreglar. Te lo prometo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Pero por primera vez en mucho tiempo, también sentía algo parecido a la esperanza. Mi hijo finalmente estaba empezando a ver la verdad. Esa noche, Juan me llamó directamente por primera vez en meses. Su voz sonaba tensa, casi quebrada. Mamá, encontré algo. Necesito verte mañana. Y creo que vas a necesitar sentarte para escuchar lo que tengo que decirte. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. ¿Qué encontraste, mijo? Los documentos de tu casa. Están aquí, en mi oficina en casa. Pero mamá, hizo una pausa larga. No están a tu nombre. El mundo se me vino encima. ¿Qué quieres decir? Los documentos han sido alterados. La casa está registrada a nombre de Jimena. Esa noche no dormí ni un minuto. Mi propia nuera no solo me había robado una casa, sino que había manipulado a mi hijo para hacerlo. Y ahora tenía que enfrentar la pregunta más horrible de todas. ¿Qué más me había quitado sin que yo me diera cuenta? El sábado por la mañana llegué a la casa de Juan, con el estómago hecho nudos. Era una casa hermosa en las lomas, con jardín bien cuidado y una entrada impresionante. Una casa que yo había ayudado a pagar cuando Juan estaba empezando su negocio, dándole mis ahorros de toda una vida de trabajo como secretaria. Nunca me había pesado ese sacrificio hasta ahora, cuando me di cuenta de que la mujer que vivía en esa casa me había traicionado de la manera más cruel. Juan me abrió la puerta y se veía terrible. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto, como si se hubiera estado pasando las manos por él toda la noche. Me guió hasta su oficina sin decir palabra. ¿Dónde está Jimena?, pregunté mientras caminábamos. Salió temprano. Dijo que iba a ver a su hermana, pero creo que sabía que tú venías. En su oficina, Juan tenía los documentos extendidos sobre el escritorio como evidencia en una escena del crimen. Me senté en la silla frente al escritorio, respirando profundo para prepararme para lo que estaba a punto de escuchar. Mamá, esto es peor de lo que pensé.
Juan tomó un folder grueso. Encontré estos documentos escondidos en el closet de Jimena, detrás de sus zapatos. No solo están los papeles de la casa, sino que hay otros documentos que me tienen completamente confundido. Me mostró la escritura de la casa de Puerto Vallarta. Efectivamente, estaba a nombre de Jimena Rodríguez de Hernández, pero lo que me partió el corazón fue ver mi nombre tachado con tinta y reemplazado por el de ella. Juan, esto no puede ser legal. No lo es. Es falsificación de documentos. Su voz temblaba de ira contenida. Pero hay más. Juan extendió otros papeles. ¿Recuerdas la herencia que te dejó tu hermana Rosa hace 2 años? ¿Los 200,000 pesos que supuestamente nunca llegaron porque había problemas con el banco? Mi hermana Rosa había muerto de cáncer 2 años atrás. Antes de morir, me había dicho que me había dejado sus ahorros en el testamento. Cuando nunca recibí nada, asumí que había habido complicaciones legales, como siempre pasa con las herencias en México. ¿Qué pasa con eso? Juan me mostró un documento del banco. El dinero sí llegó. Fue depositado en una cuenta que Jimena abrió a tu nombre, pero con ella como cofirmante. Después transfirió todo el dinero a su cuenta personal. Sentí como si me hubieran vaciado por completo. ¿Cómo es posible eso? Porque ella tenía acceso a tu información personal, tu CURP, tu INE, todo. Yo se lo había dado hace años para que pudiera hacer trámites médicos para ti si alguna vez te pasaba algo. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas sin control. No solo me había robado la casa que Juan me había regalado, sino también la herencia de mi hermana muerta, dinero que Rosa había ahorrado durante años trabajando como costurera, pensando en dejarme algo para mi vejez. Pero eso no es todo, mamá. Juan sacó una carpeta más grande. Durante estos años, yo te he mandado regalos de cumpleaños, de Navidad, dinero para tus gastos médicos. Mira esto. Me mostró recibos de transferencias bancarias. Miles y miles de pesos que Juan había estado mandando a una cuenta que supuestamente era mía. Esta cuenta la abrió Jimena hace 3 años. Me dijo que era para facilitarte el acceso a tu dinero, que era más fácil que hacer transferencias a tu cuenta del Banco del Pueblo. Juan, yo nunca he visto un peso de ese dinero. Mi hijo cerró los ojos y se recargó en su silla. Lo sé, porque Jimena ha estado tomando todo, cada regalo, cada ayuda económica que te he mandado en los últimos 3 años. Hice cuentas rápidamente en mi cabeza. Entre la casa, la herencia de Rosa y el dinero que Juan me había estado mandando, Jimena me había robado más de 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos que habían sido destinados para hacer mi vejez más cómoda. ¿Pero por qué, Juan? ¿Por qué haría algo así? Porque es codiciosa y manipuladora, y yo fui demasiado estúpido para darme cuenta. Su voz se quebró un poco. Mamá, me manipuló a mí también. Me convenció de que tú eras difícil, de que preferías estar sola, de que no querías nuestra ayuda. Recordé todas las veces que me había sentido abandonada, todas las noches que me había preguntado por qué mi hijo ya no me visitaba como antes, todas las veces que había asumido que era mi culpa, que había hecho algo para alejarlo. Juan, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, mamá? Que me hizo creer que tú ya no me querías, que me había vuelto una carga para ti. Mi hijo se levantó de su silla y se arrodilló junto a mí, tomando mis manos. Mamá, yo nunca, jamás he dejado de quererte. Eres lo más importante en mi vida. Y me voy a pasar el resto de mis días compensándote por haber sido tan ciego. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a recuperar todo lo que me quitó? Juan se puso de pie con una determinación que me recordó al niño valiente que había sido. El que siempre defendía a otros niños del bullying en la escuela. Vamos a ir con un abogado. Esto es fraude, falsificación de documentos y robo. Jimena va a ir a la cárcel si es necesario. ¿Y tu matrimonio? Juan me miró con una tristeza profunda. Mamá, mi matrimonio terminó en el momento en que descubrí que mi esposa era capaz de robarle a mi madre. Una mujer que puede hacer eso es capaz de cualquier cosa. Justo en ese momento escuchamos la puerta principal abrirse. Jimena había regresado. Juan y yo nos miramos, y pude ver en sus ojos una frialdad que nunca había visto antes. «Juan, ¿estás en casa?», gritó Jimena desde la entrada, con esa voz dulce y falsa que ahora me daba náuseas. «Estamos en la oficina», gritó Juan de vuelta. Escuchamos sus tacones acercándose por el pasillo. Juan rápidamente guardó todos los documentos en un cajón con llave. Cuando Jimena entró a la oficina,
Llevaba bolsas de compras caras y una sonrisa que se desvaneció inmediatamente cuando me vio. Guadalupe, qué sorpresa. No sabía que venías hoy. Hola, Jimena. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Juan la miraba de una manera que me hizo entender que el hombre que había estado cegado por el amor finalmente podía ver con claridad. Jimena, necesitamos hablar, dijo Juan con un tono que no admitía argumentos. ¿Sobre qué? Pero yo pude ver el nerviosismo en sus ojos. Sabía exactamente sobre qué. Sobre los documentos que encontré en tu closet. La sangre se le fue del rostro a Jimena, pero rápidamente trató de recomponerse. No sé de qué me hablas. Creo que sí sabes. Juan se cruzó de brazos. Y creo que es hora de que le digas a mi madre dónde está su casa de Puerto Vallarta. En ese momento, la máscara de Jimena finalmente se cayó por completo, y pude ver a la mujer real que había estado viviendo bajo mi mismo techo durante años, y lo que vi me aterrorizó. Por un momento que pareció eterno, Jimena se quedó completamente inmóvil. Podía ver su mente trabajando a toda velocidad, tratando de encontrar una salida, una excusa, una mentira que pudiera salvarla. Pero Juan ya no era el hombre ingenuo que había sido. Los documentos que había encontrado habían abierto sus ojos de una manera que no tenía regreso. Jimena, repetí Juan, mi madre está esperando una respuesta. Finalmente Jimena soltó las bolsas de compras y se irguió, como si hubiera tomado una decisión. La expresión en su cara cambió completamente, de la mujer dulce y sumisa que fingía ser, a algo mucho más frío y calculador. Está bien, dijo con una voz que ya no reconocía. ¿Quieren saber la verdad? La verdad es que tu madre no merece esa casa. Juan retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. ¿Perdón? Lo que escuchaste. Jimena me miró directamente, y por primera vez vi el desprecio puro en sus ojos. Guadalupe, tú criaste a un hijo exitoso, sí, pero nunca fuiste una buena madre. Juan me ha contado las historias. ¿Cómo tenía que cuidarse solo porque tú trabajabas todo el tiempo? ¿Cómo llegabas a casa tan cansada que ni siquiera le preguntabas sobre su día? Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Yo trabajaba para mantenerlo después de que su padre nos abandonó. Esa es tu excusa para todo, ¿verdad? El pobre padre ausente. Jimena se rió con una crueldad que me hizo temblar. Pero la verdad es que nunca aprendiste a ser la madre que Juan necesitaba. Y ahora, en tu vejez, quieres cobrar por los años de sacrificio que hiciste por obligación. No por amor. ¡Basta!, gritó Juan. Pero Jimena no había terminado. Juan es mío ahora. Yo soy quien lo cuida, quien lo comprende, quien realmente lo ama. Y esa casa, ese dinero, todo eso va a asegurar nuestro futuro juntos, no el de una vieja amargada que ya vivió su vida. Me quedé sin palabras. No solo por la crueldad de lo que había dicho, sino porque podía ver que había planeado esto durante mucho tiempo. No había sido un impulso o un momento de debilidad. Había sido una estrategia calculada para robarme todo lo que mi hijo quería darme. Juan se acercó a Jimena con los puños cerrados. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi madre? ¿Cómo te atreves a justificar lo que hiciste? Lo que hice fue proteger nuestro matrimonio de una mujer manipuladora que quería separarnos. ¡Manipuladora!, exploté finalmente. Tú eres la que me has mantenido alejada de mi hijo durante años. Tú eres la que ha interceptado cada regalo, cada llamada, cada intento que él ha hecho de mostrarme que me quiere. Jimena se encogió de hombros. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi matrimonio. Tu matrimonio, repitió Juan lentamente. ¿Es eso lo que crees que esto es? ¿Una competencia entre tú y mi madre? Por supuesto que lo es. Y yo gané. La frialdad con la que dijo esas palabras me hizo entender que estaba tratando con alguien que no tenía ningún remordimiento, ninguna compasión. Para Jimena, yo no era una persona con sentimientos. Era simplemente un obstáculo que había que eliminar. Juan se dirigió al cajón donde había guardado los documentos y los sacó nuevamente. Mira estos papeles, Jimena. Esto no es proteger un matrimonio. Esto es robo, fraude y falsificación de documentos. Esto es un delito federal. Por primera vez, vi un destello de miedo en los ojos de Jimena. Juan, no seas dramático. Podemos arreglar esto entre nosotros. ¿Arreglar qué? ¿El hecho de que le robaste una casa a mi madre? ¿O que tomaste la herencia de mi tía muerta? ¿O tal vez que has estado robando el dinero que yo le mandaba cada mes? Jimena palideció.
Yo no sabía que ella no estaba recibiendo el dinero. ¡Mentira!, gritó Juan. Tú abriste esa cuenta. Tú la controlabas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Jimena cambió de táctica rápidamente. Se acercó a Juan y trató de tomar sus manos, pero él se apartó. Juan, mi amor, por favor. Sí, cometí errores, pero lo hice porque tenía miedo de perderte. Tu madre siempre ha tenido tanto poder sobre ti. Mi madre nunca tuvo poder sobre mí. Tú fuiste la que me manipuló para alejarme de ella. No es verdad. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Jimena, pero ahora que había visto su verdadera cara, incluso sus lágrimas parecían falsas. Yo solo quería que fuéramos felices, solo nosotros dos. ¿Felices? Juan se rió amargamente. ¿Robándole a mi madre nos iba a hacer felices? ¿Manteniéndome alejado de la única familia que tengo nos iba a hacer felices? Yo soy tu familia ahora. No, dijo Juan con una finalidad que me hizo sentir orgullosa. Tú eres una extraña que se casó conmigo bajo falsas pretensas. Mi familia es mi madre, y acabas de admitir que le robaste más de 1.000.000 de pesos. Jimena se dio cuenta de que había perdido. Vi el momento exacto en que se le ocurrió que ya no podía manipular a Juan de vuelta a su lado, y fue entonces cuando mostró realmente quién era. Está bien, dijo, limpiándose las lágrimas y irguiéndose. ¿Quieren guerra? Van a tener guerra. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Guadalupe, espero que disfrutes tu victoria, pero no va a durar. Juan va a darse cuenta de que eligió a una vieja sobre una mujer joven y hermosa. Y cuando eso pase, cuando se dé cuenta del error que cometió, yo ya no voy a estar aquí esperándolo. Vete, le dije tranquilamente. Vete de esta casa y no regreses. Oh, no me voy a ir tan fácilmente. Su sonrisa era pura maldad. Esta casa también es mía. Este matrimonio me pertenece. Y si creen que voy a dejar que me quiten todo sin pelear, están muy equivocados. Salió de la oficina azotando la puerta. Unos minutos después, escuchamos la puerta principal cerrarse con violencia y un carro arrancando a toda velocidad. Juan se dejó caer en su silla, con la cabeza entre las manos. Dios mío, mamá, ¿en qué me metí? ¿Cómo pude ser tan ciego? Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro. Hijo, los manipuladores son expertos en lo que hacen. No es tu culpa haber creído en alguien que amabas, pero debería haber visto las señales. Debería haber cuestionado por qué de repente ya no quería visitarte. Debería haber notado que algo estaba mal. Lo importante es que ahora lo sabes, y ahora podemos hacer algo al respecto. Juan levantó la cabeza y me miró con ojos llenos de determinación. Tienes razón. Mañana mismo vamos con un abogado. Vamos a recuperar todo lo que te robó, hasta el último peso. ¿Y tu matrimonio? Juan miró hacia la puerta por donde había salido Jimena. Mi matrimonio terminó hace mucho tiempo, solo que yo no me había dado cuenta. Esa noche me quedé en la casa de Juan. Entonces, ninguno de los dos quería estar solo después de lo que había pasado. Pero mientras estaba acostada en la habitación de huéspedes, no podía dejar de pensar en las palabras de Jimena. Van a tener guerra. Algo me decía que esto apenas estaba comenzando. Jimena no regresó esa noche, ni la siguiente. Durante 2 días, Juan y yo vivimos en una extraña calma que sabíamos que era temporal. Él había cambiado todas las claves de las cuentas bancarias y había contactado a un abogado penalista que se especializaba en fraudes. Pero yo tenía un mal presentimiento que no me dejaba dormir. El martes por la mañana, Juan recibió una llamada que cambió todo. ¿Mamá? Su voz desde la planta baja sonaba extraña, tensa. ¿Puedes bajar? Necesito enseñarte algo. Lo encontré en la sala, con su laptop abierta y una expresión de horror en el rostro. ¿Qué pasa, mijo? Jimena publicó algo en Facebook. Me mostró la pantalla. Tienes que leerlo. Con el corazón en la garganta, leí el post que Jimena había escrito. Amigos, es con el corazón roto que les comparto lo que está pasando en mi familia. Mi esposo Juan, influenciado por su madre Guadalupe, ha decidido destruir nuestro matrimonio de 5 años. Esta señora, que nunca aceptó nuestro amor, ha llenado la cabeza de Juan con mentiras sobre mí. Ahora me acusan de haber robado documentos y dinero, cuando lo único que hice fue tratar de proteger a mi esposo de una mujer manipuladora que solo lo busca cuando necesita dinero. Juan me ha echado de mi propia casa y me ha dejado sin nada. Por favor,
Mantengan a mi familia en sus oraciones durante este momento tan difícil. Sentí como si me hubieran abofeteado. En pocas líneas, Jimena había invertido completamente la historia. Yo era la villana manipuladora. Ella era la víctima inocente. Juan, mira los comentarios. Había docenas de comentarios de amigos y familiares de Jimena expresando su apoyo y su indignación hacia Juan y hacia mí. Personas que no sabían nada de la verdad estaban crucificando a mi hijo por abandonar a su esposa por complacer a su madre controladora. Esto es una pesadilla, murmuró Juan, pasándose las manos por el cabello. ¿Pero por qué haría esto? ¿Qué gana con hacer esta mentira pública? Control, dijo Juan amargamente. Está tratando de aislarme de mis amigos y familiares para que regrese con ella. Su teléfono comenzó a sonar. Era su hermana mayor, Carmen, que vivía en Guadalajara. ¿Carmen? Sí, ya vi el post. No, no es verdad. Carmen, escúchame. Pude escuchar la voz aguda de Carmen gritando a través del teléfono. Juan cerró los ojos y respiró profundo. Carmen, si me dejas explicar... ¿Hola? ¿Carmen? Había colgado. Me colgó, dijo Juan, mirando el teléfono con incredulidad. Mi propia hermana me colgó sin siquiera escuchar mi versión. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su primo Roberto. Juan, ¿cómo pudiste hacerle eso a Jimena? Es una mujer tan buena, y tú la corres de la casa por complacer a tu mamá. Estoy muy decepcionado de ti. Roberto, espera, déjame explicarte lo que realmente pasó. No hay nada que explicar. Jimena nos contó todo, y también colgó. Durante las siguientes 2 horas, Juan recibió llamada tras llamada de familiares y amigos, todos condenándolo por ser un mal esposo y por dejarme manipularlo. Nadie quería escuchar su versión de la historia. La narrativa de Jimena había llegado primero, y eso era lo que había quedado grabado en sus mentes. Juan, tienes que publicar la verdad, le dije mientras él se hundía cada vez más en la desesperación. ¿Y qué voy a decir? ¿Que mi esposa es una ladrona y una manipuladora? ¿Quién me va a creer? Los que te amen de verdad te van a creer. Juan negó con la cabeza. Mamá, la gente no quiere la verdad complicada. Quieren la historia simple que confirma lo que ya pensaban. ¿Y qué pensaban? Que las suegras siempre son el problema. Que las esposas jóvenes y bonitas siempre son víctimas. Que los hombres como yo somos débiles y nos dejamos controlar por nuestras madres. Me dolió escuchar eso porque sabía que tenía razón. Durante años, había visto cómo la sociedad juzgaba las relaciones entre suegras y nueras, siempre asumiendo que la suegra era la problemática. Pero entonces recordé algo. Juan, ¿tienes los documentos escaneados? ¿Las transferencias bancarias? ¿La escritura falsificada? Sí, todo está digitalizado. Entonces públicalo. Publica las pruebas. Juan me miró dudoso. ¿Estás segura? Una vez que esto salga a la luz pública, no hay vuelta atrás. Jimena va a quedar expuesta como lo que realmente es. Mijo, ella ya me expuso públicamente como una mentirosa y una manipuladora. Yo no empecé esta guerra, pero no voy a dejar que me destruya sin defenderte. Juan pasó la siguiente hora escribiendo un post detallado en Facebook. Incluyó fotos de todos los documentos falsificados, capturas de pantalla de las transferencias bancarias que Jimena había desviado y una explicación completa de cómo había descubierto el fraude. ¿Estás lista para esto, mamá? Públicalo. Juan presionó el botón de compartir y esperamos. Los primeros comentarios llegaron rápidamente. Algunos de sus amigos más cercanos expresaron shock y apoyo, pero también llegaron comentarios de los defensores de Jimena, diciendo que los documentos eran falsos, que Juan era un mentiroso, que yo lo había obligado a inventar todo esto. Pero entonces algo cambió. La hermana menor de Jimena, Patricia, comentó en el post: Juan, tengo que confesarte algo. Jimena me pidió que guardara unas cajas en mi casa hace como 6 meses. Dijo que eran cosas viejas que no necesitaba. Después de leer esto, fui a revisarlas. Encontré documentos con el nombre de tu mamá, cartas que nunca fueron entregadas y recibos de una cuenta bancaria que no sabía que existía. Creo que necesitas venir a recoger estas cosas. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. ¿Más evidencia? Juan le respondió inmediatamente. Patricia, vamos para allá ahora mismo. 30 minutos después estábamos en casa de Patricia, una mujer joven que siempre me había parecido más sensata que su hermana. Nos llevó al garaje y nos mostró 3 cajas de cartón. Jimena dijo que eran documentos de impuestos viejos y fotos que ya no quería. Nunca se me ocurrió abrirlas hasta hoy.
Juan abrió la primera caja y su cara se puso rígida. Mamá, tienes que ver esto. Adentro había docenas de cartas sin abrir dirigidas a mí. Cartas que Juan había escrito y mandado por correo durante los últimos 3 años. Invitaciones a cenas familiares, tarjetas de cumpleaños, incluso una carta larga que había escrito cuando estuvo enfermo con COVID, diciéndome cuánto me amaba y cuánto quería que estuviéramos más cerca. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras leía las cartas que nunca había recibido. En una de ellas, Juan escribía: Mamá, no entiendo por qué ya no contestas mis llamadas. Jimena dice que estás bien, pero extraño hablar contigo. Por favor, llámame. En otra: Mamá, sé que estás ocupada, pero me gustaría que vinieras a cenar el domingo. Jimena dice que siempre estás demasiado cansada, pero quiero verte. Y en otra, la que más me partió el corazón: Mamá, ¿hice algo mal? Siento como si me estuvieras evitando. Si te lastimé de alguna manera, por favor dime qué fue para poder arreglarlo. Dios mío, murmuró Juan, leyendo por encima de mi hombro. Todas estas cartas, todas las veces que pensé que no querías saber de mí, yo pensé lo mismo. Susurré. Pensé que ya no te importaba. Patricia nos miraba con horror creciente. Ximena me dijo que ustedes dos tenían problemas, que tu mamá era difícil y que era mejor mantener distancia. Nunca imaginé que ella estaba interceptando su correspondencia. Juan abrió la segunda caja. Estaba llena de regalos sin abrir. Regalos que había mandado para mis cumpleaños, para el Día de las Madres, para Navidad, un hermoso chal que había comprado en un viaje de negocios a Oaxaca, un reloj que había elegido especialmente porque sabía que el mío se había roto, chocolates finos, perfumes, libros, años de amor expresado en regalos que nunca llegaron a mis manos. Mamá, yo pensé que no te gustaban mis regalos porque nunca me agradecías. Yo pensé que te habías olvidado de mí porque nunca recibía nada. La tercera caja contenía estados de cuenta bancarios de la cuenta que Jimena había abierto a mi nombre. Mes tras mes de depósitos de Juan, seguidos inmediatamente por transferencias a la cuenta personal de Jimena. Patricia se sentó pesadamente en una silla del garaje. No puedo creer que mi hermana haya hecho esto. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Porque no nos veía como personas, dije tranquilamente. Nos veía como obstáculos para conseguir lo que quería. Juan abrazó las cajas contra su pecho como si fueran tesoros. Mamá, todos estos años perdidos. No están perdidos, mijo. Los estamos recuperando ahora. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de mí se preguntaba si realmente podríamos recuperar todo lo que Jimena nos había robado. El tiempo perdido, la confianza quebrada, los momentos de dolor cuando cada uno pensaba que el otro ya no lo amaba. Patricia nos ayudó a cargar las cajas en el carro de Juan. Antes de irnos, se acercó a mí. Guadalupe, por favor, perdóname. Si hubiera sabido lo que Jimena estaba haciendo, no es tu culpa, mija. Tu hermana nos engañó a todos. Pero mientras manejábamos de vuelta a casa con las cajas de evidencia en el asiento trasero, sabía que nuestra batalla con Jimena estaba lejos de terminar, porque una mujer capaz de este nivel de manipulación y crueldad no se iba a rendir fácilmente. Y tenía razón. Esa noche, Juan recibió un mensaje de texto de Jimena. Espero que hayan disfrutado su pequeña victoria, pero esto no se acaba hasta que yo diga que se acaba. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi casa de Puerto Vallarta, viendo el atardecer sobre el Océano Pacífico. Las olas rompen suavemente contra la arena mientras escribo estas palabras, tratando de procesar todo lo que ha pasado desde aquella cena de acción de gracias que cambió mi vida para siempre. El proceso legal fue más complicado de lo que esperábamos, pero la evidencia que habíamos encontrado era abrumadora. Los abogados de Jimena trataron de argumentar que había sido un malentendido, que ella había estado cuidando mi dinero porque yo era mayor y podía confundirme fácilmente. Pero los documentos falsificados, las cartas interceptadas y el testimonio de Patricia fueron imposibles de refutar. Jimena finalmente aceptó un acuerdo extrajudicial. Devolvió la casa de Puerto Vallarta a mi nombre. Restituyó todo el dinero que había robado de mis cuentas bancarias y pagó daños adicionales por el dolor emocional causado. A cambio, Juan no presentó cargos criminales que la podrían haber llevado a la cárcel. Algunas personas me dijeron que debería haber insistido en que fuera a prisión,
Pero la verdad es que yo no quería venganza. Solo quería recuperar lo que era mío y volver a tener una relación con mi hijo. El divorcio se finalizó hace 3 meses. Jimena se mudó a Monterrey, donde tenía familia. Antes de irse, trató una última vez de manipular la situación, diciéndole a Juan que si alguna vez cambiaba de opinión, ella estaría esperando. Juan le dijo que prefería estar solo el resto de su vida antes que volver con alguien capaz de lastimar a su madre. Esas palabras me llenaron de más orgullo del que he sentido en toda mi vida. Ahora Juan viene a visitarme cada 2 semanas a Puerto Vallarta. Se queda el fin de semana completo, y hemos recuperado esa conexión que pensé que había perdido para siempre. Cocinamos juntos, caminamos por la playa, y hablamos de todo lo que no pudimos hablar durante esos años robados. La semana pasada me trajo una sorpresa. Mamá, he estado pensando, me dijo mientras preparábamos pescado a la parrilla en la terraza. Quiero vender la casa de la Ciudad de México. ¿Por qué, mijo? Porque esa casa está llena de recuerdos de Jimena. Y además, sonrió de esa manera que me recordó al niño que había sido. Estoy pensando en abrir una oficina aquí en Puerto Vallarta. El negocio de la construcción está creciendo mucho en la costa. Mi corazón se llenó de alegría. ¿Eso significa que te vas a mudar aquí? Significa que voy a estar cerca de ti, como debería haber estado todos estos años. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza bajo las estrellas, Juan me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez me perdonarás por haber sido tan ciego? ¿Por haber dejado que Jimena te lastimara durante tanto tiempo? Lo miré a los ojos. Este hijo mío que había luchado tanto por recuperar nuestra relación una vez que se dio cuenta de la verdad. Juan, no hay nada que perdonar. Tú también fuiste víctima de las manipulaciones de Jimena. Lo importante es que ahora estamos aquí, juntos. Pero perdimos tanto tiempo, no perdimos nada, le dije firmemente. Cada momento difícil que pasamos nos hizo valorar más lo que tenemos ahora. Y mira dónde estamos. Gesticulé hacia el océano, hacia esta casa hermosa que finalmente era mía, hacia esta nueva vida que había surgido de las cenizas de tanto dolor. Tienes razón, dijo Juan, tomando mi mano. Y mamá, quiero que sepas algo. Nunca más voy a dejar que nadie se interponga entre nosotros. Nunca más voy a permitir que alguien me aleje de ti, ni yo de ti, mijo. Hace un mes, Juan conoció a una mujer en el pueblo. Se llama Sofía, es maestra de primaria, y cuando me la presentó, la diferencia con Jimena era como la noche y el día. Sofía es genuina, cálida, y lo primero que me dijo fue, «Señora Guadalupe, Juan habla tanto de usted que siento que ya la conozco. Me da mucho gusto conocer finalmente a la mujer que crió a un hombre tan bueno». No pude evitar llorar cuando la escuché decir eso. Sofía viene con Juan cuando me visita. No trata de competir por su atención o de excluirme de sus conversaciones. Al contrario, parece genuinamente interesada en conocerme y en formar parte de nuestra familia pequeña pero fuerte. La otra tarde, mientras Sofía y yo preparábamos agua de Jamaica en la cocina, me dijo algo que me llegó al corazón. «Señora Guadalupe, Juan me contó lo que pasó con su ex esposa. Quiero que sepa que yo jamás trataría de separarlos. Una mujer que hace eso no ama realmente a su pareja, porque si lo amara, amaría también a las personas que él ama». Esa noche, después de que Juan y Sofía se fueron de vuelta a la ciudad, me senté en esta misma terraza y lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de gratitud, porque me di cuenta de que, paradójicamente, Jimena me había dado el regalo más grande de mi vida. Al tratar de destruir mi relación con Juan, había forzado a que saliéramos a la luz todas las mentiras y manipulaciones. Había obligado a Juan a elegir entre ella y yo, y él me había elegido a mí. Nuestra relación ahora es más fuerte de lo que había sido nunca. Ya no hay malentendidos sin resolver. Ya no hay comunicación filtrada a través de terceros. Hablamos directamente, nos vemos regularmente, y cada día que pasa recuperamos un poco más del tiempo que perdimos. El próximo jueves es Acción de Gracias nuevamente. Hace exactamente 1 año de aquella cena que cambió todo. Juan va a venir con Sofía, y vamos a preparar el pavo juntos en mi cocina nueva, en mi casa frente al mar. Mientras planeábamos el menú por teléfono ayer, Juan me dijo, «Mamá,
Este año tengo tanto por lo cual estar agradecido. ¿Qué es lo que más agradeces? ¿Mi hijo? Que Jimena haya sido tan codiciosa que no pudo evitar robar la casa. Porque si no hubiera hecho eso, tal vez nunca me habría dado cuenta de todo lo que nos estaba quitando. Tiene razón. Si Jimena hubiera sido más inteligente, si solo hubiera interceptado las cartas y el dinero pero hubiera dejado la casa en paz, probablemente seguiríamos viviendo separados, cada uno pensando que el otro ya no lo amaba, pero su codicia fue su perdición y nuestra salvación. Ahora, mientras escribo estas palabras al atardecer, puedo escuchar a los niños del pueblo jugando en la playa, el sonido de las gaviotas, el murmullo constante del océano. En unas horas, Juan me va a llamar para darme las buenas noches, como hace todas las noches desde que nos reencontramos. Y mañana voy a despertar en mi propia casa, la casa que mi hijo me regaló con amor y que finalmente puedo disfrutar. Voy a hacer café en mi cocina, voy a regar las flores de mi jardín, y voy a sentarme en esta terraza a planear qué vamos a cocinar cuando Juan venga el fin de semana. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida, me siento completamente en paz, porque aprendí algo importante de toda esta experiencia. Las personas que realmente te aman encontrarán la manera de regresar a ti, sin importar cuántos obstáculos pongan en el camino. Y las que te lastiman, eventualmente se destruirán a sí mismas con su propia maldad. Esta casa de Puerto Vallarta no es solo un lugar donde vivir. Es el símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de vuelta a casa. Y mi hogar, mi verdadero hogar, es donde está mi hijo. Y ahora, finalmente, estamos juntos otra vez, para siempre. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Alguna vez pasaste por algo parecido? Comenta aquí abajo. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que sin duda te van a sorprender. Gracias por ver hasta aquí.